Qué gusto saludarte, Felipe, Jaime, y a todo este Congreso Iberoamericano organizado por Empresability. La verdad es que es un gusto que desde ya se podamos compartir lo que estamos haciendo y sobre todo, pues esta oportunidad para conversar con tres especialistas de diferentes ámbitos completamente para hablar del tema de la gobernanza entendida como aquello que va a regir el gobierno corporativo de las empresas y que tenemos a Débora Apeloy, que es una especialista en el tema de diversidad, equidad e inclusión social. Tenemos a Mariana Mier, que es una abogada y además tenemos el lujo de contarla como secretaria del Comité Directivo de YACE en México, especializada en el mundo de gobierno corporativo también. Y luego Ariel Fishman, un reconocido financiero de México y Latinoamérica, que desde su punto de vista de cómo es que el sistema financiero está cambiando y está evaluando a las empresas para poder incorporar temas de gobernanza, que debe de ser, como lo decíamos en el título de la ponencia, pues la columna vertebral de las empresas para que tengan un modelo de negocio verdaderamente sostenible y que eso permita cambiar y que sobre todo se ponga en valor para poder tener la capacidad de gestionar la sostenibilidad regida por esta gobernanza. Así que gracias, Débora, Ariel, Mariana, por este tiempo y por supuesto Felipe y Jaime. Si nos permiten, voy a provocarlos a nuestros invitados con algunas preguntas que tengo por acá, porque gobernanza también tiene que ver con cómo estamos reaccionando ante la presión de los movimientos sociales a que hagan cambios adentro de la organización, que cambien los puestos directivos. Y aquí para Débora, ¿se puede haber gobernanza sin equidad, diversidad e inclusión social? Gracias por tu pregunta, Rodrigo, y gracias a todos los que están ahorita acompañándonos. Si puede haber gobernanza sin equidad, diversidad e inclusión, pues yo creo que siempre ha habido. O sea, siempre ha habido gobernanza, siempre las empresas, las instituciones, las organizaciones han tenido sus sistemas de gobernanza y por años y por historia, por diferentes temas de manejo de poder, han funcionado como han funcionado, con mayoría de personas de cierto acceso a la educación, de cierto género, de ciertos demográficos, y lo que se está dando ahora es ese cambio a que sea una gobernanza más inclusiva, más sustentable, donde se le da una cabida y una oportunidad igualitaria a las mujeres, a las personas de color, a las personas con diferentes orientaciones sexuales, a las personas que históricamente han sido relegadas o no se les han dado oportunidades iguales para estar en esos puestos de gobernanza y donde se toman las decisiones. Entonces, creo que si la pregunta es si puede haber o no, claro que siempre ha funcionado así, pero lo que estamos viendo ahora, y estos como los llamamos buzzwords, palabras que se escuchan ya mucho y el tema está como muy en boga, hablar de diversidad, equidad e inclusión, es ese cambio que se está dando, que lo está pidiendo desde abajo las personas, los empleados, los colaboradores, pasando por el middle management y hasta el liderazgo, ¿no? Es una necesidad hoy en día. O sea, es una necesidad, pero entonces porque, o sea, los consumidores lo están demandando, o sea, ya no está en el aceptar el status quo histórico que tú mencionas que hemos tenido de tener empresas sin equidad, sin inclusión, sin diversidad. Y en cambio es insostenible a mediano o largo plazo que se mantengan de esa forma. Entonces este cambio tú lo estás viendo real, o sea, se está ejecutando en empresas de todos tamaños, en México, en Latinoamérica. ¿Tú lo ves así o solamente son las grandes corporaciones que están haciendo pink washing para
para quedar bien con sus clientes. Qué bueno que menciones la palabra pinkwashing, que creo que también está siendo muy relevante justo en este mes que está empezando de junio, cuando estamos viendo un poco de rainbow washing. Me imagino que todos están viendo en LinkedIn, en los logos de los emails que intercambiamos, mucho arcoíris, mucho, se puede decir rainbow washing. Y dependiendo de cada organización y de cada empresa, se puede ver como pinkwashing o rainbow washing. Si ellos lo están tomando como una herramienta de marketing para decir, ay, yo también soy parte de este movimiento y en junio me pinto de colores, claro que sí, pero yo que trabajo en consultoría específicamente dedicada a la diversidad, equidad e inclusión, sí te puedo decir que hay muchas empresas de todos los tamaños, desde los grandes corporativos, líderes en todas las industrias, pasando por las medianas hasta los startups, se lo están tomando en serio y están invirtiendo en consultoría, en generar una estrategia, están desde el compromiso ejecutivo de las mesas, de los boards de las empresas, tomando la iniciativa para demostrar ese compromiso hacia dentro de las empresas. Y sí, o sea, tenemos los diferentes niveles de compromiso, desde los que están solamente por tema de marketing, de imagen y por poner en su reporte, bueno, hicimos algo por diversidad, equidad e inclusión, hasta los que están dedicando presupuesto, personal, energía y, ¿cómo se dice? Estratégicamente están generando un cambio, una transformación hacia la diversidad, equidad e inclusión. Te lo puedo decir, en Estados Unidos es un movimiento que lleva tiempo. A mí me impresionó porque yo tengo un par de años que me involucré en este tema y pensaba que era algo más nuevo, pero mientras más he conocido a personas, expertos, me he dado cuenta que esto es una industria, la industria de DEI, y que tiene más de 30 años. O sea, donde yo estoy trabajando, tienen más de 30 años ayudando a las empresas a generar sus estrategias de DEI. Y conversé, una de nuestras consultoras trabajó para McDonald's en el año 89 como CDO, como Chief Diversity Officer. Entonces, es impresionante que es algo que se lleva haciendo ya mucho tiempo, solo que ahorita es que lo empezamos a escuchar en otras regiones, en otros países. Oye, entonces, déjame de aquí, tomando esto que estás diciendo, voy a cambiar el foco para preguntarle a Ariel, estos cambios al final están también muchas veces estigmatizados, que no pueden ser cuantificables, que a la hora de que las empresas verdaderamente están teniendo esta transformación de su organización y al final del gobierno corporativo que lo rige, que no se pueden cuantificar. Y tú eres especialista en investment banking. ¿Eso se ve o no se ve? ¿Se valora, se toma en cuenta y agrega o resta valor a la hora de estar viendo las empresas con estos cambios, Ariel? Gracias, Rodrigo. Pues ve, la respuesta rápida sí se cuantifica, sí se observa y sí se puede cuantificar en la mayoría de los casos. Generalmente, cuando nosotros tenemos una práctica bastante activa de evaluación independiente, y entonces cuando nos piden incorporar ESG, por ejemplo, el International Valuation Standards Council, que está muy activo viendo cómo vamos a meter el concepto de ESG, casi siempre el top of mind es la E, es el environmental, ¿no? Y el caso, sí, el ejemplo más fácil de entender es qué pasa si yo tengo un hotel a la orilla del mar y el nivel del mar está subiendo, pues, bueno, se me va a hundir mi hotel, o, ¿sabes? No es así como tengo hotel, ya no tengo hotel, es cuánto me va a costar subirlo 2 metros para que no se me inunde, por ejemplo. Ese es como el top of mind. Ahora, governance sí es bien real, es algo que vemos todo el tiempo, tanto desde la perspectiva de evaluación en el concepto del mark to market o del reporteo de las inversiones, como
en las transacciones per se, ¿no? Y entonces yo creo que partiría los elementos de governance en dos, en algunos que son cuantificables binarios y en otros que son cuantificables discretos. Déjame pensarlo o posicionarlo de esa manera. Tú tienes algunos que son discretos, como por ejemplo las prácticas contables adecuadas. Pues, indudablemente eso se puede cuantificar. Es más, por definición, eso es una cuantificación del valor de las cosas, ¿no? Entonces, si tú tienes una empresa que está haciendo, nos volvemos, para los que estamos más viejos y nos acordamos de Enron y WorldCom y todos estos casos de creatividad contable hace 20 años, obviamente, pues eso es un riesgo, es una parte bien importante del governance. Si te metes al concepto de derechos corporativos, pues hay unos que son un poquito más, mira, me muevo un poquito la aguja, hay otros que son transformacionales e incluso hasta existenciales, ¿no? Desde hace muchos años existe este concepto del activismo corporativo, los fondos que se dedican simplemente a identificar las vetas, los errores en el governance de una empresa para decir, oye, pues yo me voy a colgar de aquí y generar valor. Incluso hay un concepto que se llama el Shark Repellent, donde pues, a través de una adecuada lectura de los estatutos o del charter de una empresa y de cómo están los derechos corporativos, se puede crear o destruir valor, pues encontrando los vicios, ¿no? Entonces, claro que hay el potencial de generar o destruir. Luego tienes las prácticas de compensación, pues también, ¿no? No es solamente cuánto más te gastas en sueldo o cuánto menos te gastas en sueldo, sino la transparencia y la creación de los comités adecuados para que las políticas de governance estén en su lugar. Luego tenemos unas, a lo mejor algunas más binarias, déjame llamarles, el tema de pues anticorrupción. En Latinoamérica, desafortunadamente, y esta es mi opinión, pero me parece que como cualquier lector de las noticias, hablo desde el conocimiento, la corrupción es un problema. Lo es en todo el mundo y sin duda lo es en la región en donde nosotros operamos. Entonces, cuando tienes temas de corrupción, yo soy de la idea que no hay grises, ¿no? Es o no es blanco o es negro. Y entonces, a la hora de las transacciones, cantidad de veces nosotros hacemos nuestro estudio, hacemos las preguntas que se tienen que hacer, las pruebas que se tienen que hacer, pero a la hora de la hora, cuando se hace un due diligence profundo, hay transacciones muy importantes y de empresas públicas y de empresas grandes y conocidas y todo, que de repente se te cae la transacción. ¿Por qué? Pues porque un due diligence encuentra pues, prácticas no adecuadas en temas de corrupción. O es más, ni siquiera tenemos que llamarle corrupción per se, la ética, ¿no? O sea, prácticas menos éticas que lo ideal y entonces eso puede tumbar una transacción. Entonces, genera valor, ¿no? Pues es binario. Esa empresa se dejó de vender o se dejó de lo que sea que esté en cuestión por ese motivo, ¿no? Y luego, yo creo que también hay un elemento, y Débora tocó el tema de DEI, de la diversidad, y creo que hay un elemento que desde mi perspectiva es un crossover entre la S y la G, entre el social y el governance, que es la composición de un consejo, ¿no? Tiene un elemento de diversidad, pero también tiene un elemento de governance, y eso es uno que también cada vez más el mundo está observando. Y déjame decirte un ejemplo bien puntual de cómo puedes cuantificar esto. Tú tienes un fondo de capital privado que tiene un consejo diverso, es más, tienes dos, uno con un consejo diverso y uno no. Y no puedes decir, bueno, sí, además del pink washing, rainbow washing, lo que quieras washing. Y el simple hecho de si está bien o no está bien, o si está demostrada la agregación de valor que puede tener un consejo diverso. Es así de fácil. La mayoría de los LPs hoy ya no te van a dar dinero a manejar si no tienes un consejo con cierta composición mínima de minorías, de mujeres, depende del lugar que se considera minoría y que se considera diversidad. Pero eso es clarísimo. O sea, hay fondos que hoy en Estados Unidos, donde yo trabajo, en la mayoría de los casos no van a poder levantar dinero simplemente porque no tienen esa diversidad. Ahí tienes elementos, de nuevo, son sociales, pero también creo que caen bajo el governance. Toqué varios puntos, sé que el tiempo para contestar es poco, pero quería abarcar un poquito de todo. No sé si eso contestó la pregunta. No, por supuesto, estuvo muy bien contestado porque me va a dar pie para que le dé la palabra a la abogada Mariana Mier y nos acabe de redondear este concepto, porque las leyes están acompañando esta transformación, este cambio. Se está viendo incluso una presión por parte de los reguladores por hacerles exigibles a las empresas que cumplan con determinadas leyes.
ejemplo, ¿no? Esta Ley General de Responsabilidades Administrativas en México, ¿no? Que refiere a la actuación de personas físicas y morales apegadas al bienestar social, protegiendo los derechos humanos. Entonces, está pasando, verdaderamente la ley nos va a obligar a estos cambios también y nos va a acompañar, o van a seguir existiendo esos huecos, abogada, que nos permitan o les permitan a las empresas que se salgan con la suya. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, como bien apuntas, tenemos esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es una ley desde 2016 y cuya última reforma fue en 2021. Y justamente vincula esta responsabilidad que tienen los servidores públicos y los particulares cuando coadyuvan en estas faltas que la misma ley considera como graves, que son las que impactan directamente por la comisión de un acto de un servidor público, pero que por la relación con un particular, el particular también participa en esa actividad que implica una falta grave. Y fíjate que me quedé reflexionando acerca de qué tan conocida es esta ley, qué tanto realmente se aplica, y la realidad es que en términos generales desconocemos bastante la ley. El sector empresarial en México, desgraciadamente, es reactivo y no proactivo. ¿En qué sentido? En que únicamente hacemos o implementamos ciertas políticas hasta en tanto sabemos que va a haber una sanción o sabemos que vamos a tener una consecuencia negativa en cualquier aspecto. Entonces, esta ley justamente nos dice, voy a sancionar, la autoridad va a sancionar a los particulares que coadyuven en estas sanciones graves, pero tiene un apartado que se llama Integridad de las Personas Morales, que establece que si las empresas cuentan con ciertos aspectos de integridad empresarial, las sanciones disminuyen. Dicho sea de paso, las sanciones van desde una sanción económica hasta la disolución de la empresa misma. Fíjense qué grave. La autoridad puede disolver mi sociedad, es decir, bajar la cortina y que deje de existir. Y entonces, esta misma ley nos dice, a ver, ¿qué se considera que implica la integridad empresarial? Ya nos decía un poco Ariel, y está plasmado en la ley, que tengamos un manual de organización y procedimientos que sea claro, que tengamos un código de conducta, pero no nada más el código de conducta y ya, que pasa mucho en las empresas. Tenemos un código de conducta para llenar el requisito, pero los colaboradores lo conocen. Los tomadores de decisión lo conocen. Entonces, es tener el código y capacitar también a todos los integrantes de la empresa en el contenido de estas políticas, de este código de conducta, que haya una eficaz y adecuada vigilancia, auditoría y también control respecto del cumplimiento de los estándares de integridad. Esto no es otra cosa que parte del gobierno corporativo, ¿no? Aquí también nos podríamos preguntar, ¿esta ley debería ser el eje rector de las políticas de las empresas? Yo creo que sería uno de los pilares, de los más importantes, la integridad, la ética, las políticas anticorrupción que establezcan las empresas, de verdad las fortalece. Claro, esta ley es el vivo ejemplo de que sí podemos tener efectos negativos, pero ojo, esta ley se aplica cuando hay relación entre la empresa y el gobierno. ¿Qué pasa cuando estamos hablando entre particulares? ¿Verdad? Claro, esto nos sirve muchísimo como eje, como uno de los ejes o pilares. Pero no hay que olvidar que tenemos también la ley del mercado de valores,
¿verdad?, que obliga a las empresas públicas o que colocan en bolsa a tener disposiciones de gobierno corporativo. Ya no nada más estamos hablando de anticorrupción, sino otras políticas que también van a implicar auditoría, que van a implicar la existencia de un consejo de administración vivo, tangible. Tenemos en México, que si bien es cierto, no es obligatorio para todos, pero sí es una guía importantísima, el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial, que está en constante cambio. Yo los invito a que lo consulten para que le dejen de perder miedo al gobierno, para que le pierdan miedo al gobierno corporativo. El gobierno corporativo es para todos, absolutamente. Basta con darle una lectura. Y aquí sí, si me permiten, lo hemos analizado en los diversos colegios de abogados. Los abogados somos punta de lanza para ayudar a crear esta conciencia dentro de la empresa, que no nada más se visualice como prevén sanciones, sino como todo lo que debemos implementar para que la empresa justamente tenga mayores beneficios. Uno de ellos va a ser evitar las sanciones, pero muchos otros, Rodrigo, van a ser tener acceso a créditos, como ya nos lo compartía Ariel. En un proceso de fusión y adquisición, evidentemente va a tener mucho mayores beneficios una empresa que tiene estas políticas. Y bueno, sé que tenemos el tiempo muy justo, sí. ¿no? Nos encantaría platicar más al respecto, pero bueno, espero que esto haya sido algo que les despierte el interés por establecer reglas de gobierno corporativo en sus empresas. Bueno, los abogados siempre aparecen como los salvadores del mundo y no solamente para cuidarnos de las sanciones, entonces ahora también para anticipar y conocer las leyes que nos van a regir para llevar a cabo un buen gobierno corporativo. Sí, yo creo que Jaime, Felipe, por concluir, ¿verdad? El panel, desafortunadamente por el tiempo, pues primero agradecer a nuestros panelistas de primer nivel y provocarlos a Empresability a que nos vuelvan a invitar para con un poquito más de tiempo seguir hablando de este tema, por cómo es que reconocemos que el buen gobierno corporativo de verdad es una garantía y es un copiloto, ¿verdad?, para el desarrollo sostenible de la empresa a mediano y largo plazo, que ayude a restablecer o a generar esa confianza en los inversionistas, como lo estuvo mencionando Ariel, que pueda aumentar el acceso al crédito, al financiamiento en general, pero sobre todo que retenga y atraiga el talento, ¿verdad?, de acuerdo a sus políticas de diversidad, de equidad, de inclusión, como lo mencionaba Débora, y evidentemente, pues que cumpla con las regulaciones existentes y que cada vez más nos van a exigir a todas las empresas hacer las cosas de una buena forma. Así que pues vamos a tener que cerrar aquí este panel, agradeciéndoles a todos el tiempo y listos para la invitación que sigue, Felipe y Jaime. Muchísimas gracias.